¿Saben cuando una pasa toda la vida siendo la costurera del pueblo, la mujer que remienda los desgarros de los demás, pero nadie se da cuenta de cuánto la propia alma anda llena de puntadas y remiendos? Pues sí, yo soy esa mujer. Mi nombre es Dolores García. Tengo 73 años y vivo sola en una casita sencilla en San Miguel de Allende, en la misma calle donde pasé más de 50 años cortando tela, escuchando secretos y fingiendo que mi vida estaba en orden. Fui madre de 3, esposa de un hombre al que el pueblo llamaba buena gente, pero que me hizo tragarme en silencio mucha vergüenza. La gente de aquí me conoce desde joven. Dicen que era guapa, de risa fácil, trabajadora. Crecí ayudando a mi padre en el maizal y aprendí pronto que una mujer pobre necesita ser 2 cosas, fuerte y callada. Fue por eso que callé tantas cosas: las peleas, las ausencias, los rumores. Yo cosía vestidos de fiesta para las esposas de las amantes de mi marido, y aún así sonreía, porque, en aquel tiempo, a la mujer que levantaba la voz contra un hombre enseguida la llamaban loca. Pero el destino tiene una forma curiosa de cobrarnos el silencio. Todo comenzó un día caluroso de octubre, cuando una joven llamó a la puerta de mi pequeño taller de costura y me miró como quien se reconoce en un espejo antiguo. Aquella mirada me atravesó. Tenía algo conocido, una mezcla de inocencia y dolor que yo ya había visto en los ojos de Ramón, mi difunto esposo, y fue allí, entre los hilos y las telas, que mi vida comenzó a descoserse, puntada por puntada, hasta que la verdad, por más dolorosa que fuera, se mostró entera. Toda familia guarda secretos, algunos tan ligeros como una brisa de verano, otros con el peso de una vida entera. Son historias susurradas en cocinas, silenciadas en cenas, y a veces enterradas con quienes las vivieron. Pero, ¿qué pasa cuando uno de esos secretos se niega a morir? Cuando la verdad insiste en salir a la luz, aunque para ello necesite sacudir los cimientos de todo lo que se creía real. Si te sientes atraído por narrativas que desvelan las complejas redes de las relaciones humanas y la búsqueda incansable de la dignidad, te pido que consideres suscribirte a nuestro canal. Así, no te perderás ninguna travesía como la que estás a punto de escuchar. Para Dolores García, la verdad estaba sellada dentro de un sobre de papel estraza, y el simple acto de abrirlo prometía ser el fin de una larga locura, o el comienzo de un dolor aún mayor. El sobre de papel estraza, depositado sobre la mesa de madera rústica de la cocina, parecía pesar una vida entera. Dolores García, a sus 73 años, lo miraba con una mezcla de pavor y anhelo que le oprimía el pecho. Sus manos, encallecidas por casi 6 décadas de agujas e hilos, temblaban ligeramente. Eran manos que habían remendado la ropa de una ciudad entera, que habían acunado a 3 hijos y acariciado el rostro de un marido cuyo fantasma todavía rondaba cada rincón de aquella casa de paredes blancas y ventanas azules en San Miguel de Allende. El sello del laboratorio Genética y Vida de Querétaro brillaba bajo la luz amarillenta de la bombilla. 15 años. Hacía 15 años que cargaba con el peso de la duda, no la suya, sino la de los otros. 15 años siendo la pobre Dolores, la viuda que imaginaba cosas, la madre cuya mente, según sus propios hijos, había comenzado a perderse en las brumas de la edad. La llamaron loca, no con gritos, sino con la peor de las condescendencias, las miradas de lástima, las sonrisas forzadas, las conversaciones interrumpidas cuando ella entraba en una habitación. Afuera, el sol del atardecer pintaba el cielo mexicano con tonos de naranja y púrpura, pero Dolores no veía nada. Sus ojos estaban fijos en el rectángulo de papel que contenía su cordura o su condena definitiva, el resultado de una prueba de ADN, una prueba irrefutable que validaría su memoria o la despedazaría para siempre. Dentro de aquel sobre no había solo un informe técnico con porcentajes y marcadores genéticos. Había la respuesta a la pregunta que la consumía desde aquella tarde fatídica, cuando una joven de ojos aterradoramente familiares llamó a la puerta de su taller. Respiró hondo, el aire silbando en sus pulmones. El olor a maíz cocido y cilantro, proveniente de la casa de la vecina, invadió la cocina, un aroma de normalidad que contrastaba violentamente con el torbellino de su alma. Recordó el rostro de Emilio, su hijo menor, la última vez que tocó el tema. «Mamá, por favor, deja eso atrás». Papá se fue.
Inventar esas historias no lo traerá de vuelta, y solo te hace daño. La palabra inventar la hirió como un puñal. Lucía, su única hija, lloraba y le pedía que dejara de atormentar la memoria de su padre. Y Pedro, el primogénito, el pragmático, solo suspiraba, tratándola como a una niña terca. Ellos no entendían. No se trataba de Ramón, ya no. Se trataba de ella, de su verdad, de su dignidad. Con un movimiento decidido, que desmentía el temblor de sus manos, Dolores tomó el sobre. El borde del papel arañó levemente la piel de su dedo. Lo giró, sintiendo el grosor del informe en su interior. Por un instante, una cobardía gélida la paralizó. ¿Y si estaba equivocada? ¿Y si todos aquellos años de convicción fueran, de hecho, el delirio de una mente solitaria y envejecida? El peso del ridículo sería insoportable, pero entonces la imagen de la joven, Silvana, volvió a su mente. Los mismos ojos castaños y melancólicos de Ramón, la misma manera de inclinar la cabeza hacia un lado cuando escuchaba con atención. No, no estaba loca. La locura era fingir que no veía, que no sentía, que no sabía. Con la uña del pulgar, rasgó la solapa del sobre. El sonido del papel al romperse resonó en la cocina silenciosa, tan alto y definitivo como el disparo de una pistola. El veredicto estaba en sus manos. 15 años antes de la llegada de aquel sobre, la vida de Dolores García seguía un ritmo tan predecible como el tic-tac del viejo reloj de péndulo en la sala de estar. A sus 58 años, era una institución en San Miguel de Allende. Su pequeña casa, con la fachada encalada de blanco y detalles en azul añil, albergaba en la habitación del frente su taller de costura. El sonido constante de su máquina Singer era la banda sonora de la calle, una melodía de trabajo y dedicación que comenzaba con el amanecer y solo terminaba cuando la luz natural ya no era suficiente. Dolores era una mujer de estatura mediana, con el cabello negro, ya salpicado de hebras plateadas, recogido en un moño firme en la nuca. Sus ojos, de un castaño oscuro y profundo, eran su rasgo más llamativo. Parecían guardar la sabiduría de generaciones, pero también una tristeza latente, una resignación silenciosa que pocos percibían. Su rostro, marcado por finas líneas de expresión alrededor de los ojos y la boca, contaba la historia de una vida de trabajo, de sonrisas contenidas y de preocupaciones no verbalizadas. Su mundo era el taller, un espacio pequeño, pero inmaculadamente organizado. Rollos de tela de colores apilados en estanterías, carretes de hilo organizados por color en un estante de madera, y una gran mesa de corte en el centro, siempre espolvoreada con un poco de tiza de sastre. Allí, Dolores era la reina. Con sus manos ágiles, transformaba telas simples en vestidos de fiesta, ajustaba uniformes escolares, remendaba los pantalones de los trabajadores y daba nueva vida a prendas que otros consideraban perdidas. Las mujeres de la ciudad confiaban en ella no solo para arreglar su ropa, sino también para guardar sus secretos, susurrados entre pruebas de vestidos y el zumbido de la máquina de coser. Su matrimonio con Ramón García era como uno de esos tapices antiguos que a veces arreglaba, bonito a distancia, pero de cerca revelaba los hilos gastados y los remiendos. Ramón, conocido por todos como Don Ramón, era un hombre encantador, de sonrisa fácil y conversación cautivadora. Trabajaba como gerente en un almacén de granos en las afueras de la ciudad, un empleo que le daba cierto estatus y lo mantenía en contacto con mucha gente. Era un buen proveedor, nunca dejó que faltara nada en casa, pero su corazón, Dolores lo sabía, era un terreno vasto y de puertas abiertas. Ella había aprendido a vivir con eso. En la cultura en que fue criada, la esposa era el pilar de la casa, la guardiana del honor de la familia. Cuestionar al marido, especialmente en público, era impensable, así que se callaba. Ignoraba los rumores que llegaban a sus oídos como el zumbido de un mosquito molesto. Fingía no notar el olor de un perfume femenino diferente en sus camisas o sus llegadas tardías, con excusas poco convincentes sobre negocios. Era un pacto silencioso, una obra que ambos representaban para mantener la fachada de una familia respetable. Los hijos eran el centro del universo de Dolores, pero también su mayor fuente de preocupación. Cada uno de ellos había heredado una faceta diferente de su matrimonio con Ramón. Pedro, el mayor, era la imagen de la responsabilidad. Tenía la rectitud de Dolores y la ambición de Ramón. Casado, con 2 hijos,
Trabajaba en un banco en la ciudad vecina de Celaya y visitaba a sus padres los domingos. Valoraba, por encima de todo, la estabilidad y la reputación de la familia García. Cualquier cosa que pudiera manchar esa imagen era, para Pedro, una amenaza que debía ser eliminada con pragmatismo, y si era necesario, con frialdad. Veía a su madre como una mujer fuerte, pero atrapada en un mundo antiguo, y a su padre como un hombre de su tiempo, con defectos que era mejor no examinar de cerca. Lucía, la hija del medio, era el corazón de la familia, pero un corazón frágil. Tenía la belleza de la madre y el carisma del padre, a quien idolatraba. Para ella, don Ramón era la figura del héroe, el padre perfecto que contaba las mejores historias y siempre tenía una sonrisa para ofrecerle. Se negaba a ver cualquier defecto en él, construyendo una imagen idealizada que la protegía de la dura realidad. Lucía estaba casada con un comerciante local y vivía a pocas manzanas de la casa de sus padres. Era la más cercana a Dolores en distancia, pero, emocionalmente, vivía en un mundo aparte, un mundo de apariencias felices que defendía con uñas y dientes. Emilio, el menor, era el rebelde. Se había ido de San Miguel de Allende para estudiar diseño gráfico en la Ciudad de México y rara vez volvía. Veía el provincianismo de su ciudad natal con desdén y consideraba los valores de sus padres anticuados. Tenía una relación distante con Ramón, a quien veía como un hombre chapado a la antigua, pero era con Dolores con quien el conflicto era más palpable. La amaba, pero le irritaba lo que consideraba su pasividad, su devoción a un matrimonio que, para él, era claramente una farsa. Emilio era el más propenso a decir la verdad, pero su verdad era a menudo cruel, desprovista de la compasión que su madre tanto necesitaba. En aquel periodo, la dinámica familiar era un delicado juego de equilibrios. Las cenas de los domingos eran el escenario principal de esta representación. Ramón contaba anécdotas del trabajo, Pedro hablaba de intereses e inversiones, Lucía mostraba fotos de sus hijos, y Emilio, cuando estaba presente, hacía comentarios cínicos que flotaban en el aire. Dolores orquestaba todo, sirviendo la comida, asegurándose de que todos estuvieran cómodos, llenando los silencios con preguntas banales. Ella era el pegamento que mantenía unidos los pedazos de aquella familia, aunque el pegamento ya estuviera seco y quebradizo. Se sentía como una de sus costuras, fuerte y funcional, pero completamente invisible. Nadie notaba la costura, a menos que se rompiera, y la ruptura estaba más cerca de lo que cualquiera de ellos podría imaginar. Era una tarde calurosa de martes a finales de mayo. El aire en San Miguel de Allende estaba pesado, presagiando las lluvias de verano. Dolores estaba en su taller, inclinada sobre un delicado vestido de primera comunión, bordando pequeñas perlas en el cuello. La luz que entraba por la ventana creaba un halo de polvo dorado danzando en el aire. El zumbido de su máquina de coser se había silenciado. Ahora, solo el suave sonido de la aguja perforando el satén rompía la quietud de la siesta. Fue entonces cuando oyó el toque en la puerta. No era el toque familiar de una clienta habitual, ni el toque rápido del cartero. Era un toque vacilante, casi tímido, como el de alguien que no está seguro de si debería estar allí. Dolores frunció el ceño, dejó el vestido con cuidado sobre la mesa, se limpió las manos en el delantal y caminó hacia la puerta principal, que daba directamente a la acera de adoquines. Al abrirla, se encontró con una joven que nunca había visto antes. Debía tener poco más de 30 años. Era esbelta, con un largo cabello negro y liso que caía sobre sus hombros. Llevaba un vestido sencillo de algodón y sandalias gastadas, pero no fue su apariencia humilde lo que captó la atención de Dolores. Fueron sus ojos. Eran grandes, castaños, y cargaban con la misma melancolía que ella veía en el espejo todas las mañanas y que, durante tantos años, había visto en los ojos de Ramón. La forma de su rostro, la barbilla ligeramente prominente, era como mirar un eco, un susurro del hombre con el que se había casado 40 años antes. Un escalofrío recorrió la espalda de Dolores, un presentimiento frío que no tenía nada que ver con la temperatura. ¿Sí? ¿Diga?, preguntó ella, con la voz más áspera de lo que pretendía. La joven pareció encogerse bajo su mirada. Apretó el asa de un bolso de tela contra su pecho, como si buscara protección. ¿Es usted Dolores García? ¿Esposa de Ramón García? La pregunta directa, la mención del nombre completo de su marido, aumentó la incomodidad de Dolores. Soy yo. ¿Qué desea? La joven tragó saliva. Sus ojos se llenaron de lágrimas.
y desvió la mirada hacia la calle, como si buscara valor en el movimiento de los coches y los peatones. Mi nombre es Silvana, Silvana Rojas. Yo necesito hablar con usted. Es muy importante. Dolores sintió que el corazón se le aceleraba. Su primera reacción fue cerrar la puerta, echar a aquella extraña, proteger su santuario, su paz precariamente construida. Pero había algo en la vulnerabilidad de aquella joven, en su angustia palpable, que se lo impidió. Era la misma intuición que la guiaba al cortar una tela cara, la certeza de que un movimiento en falso podría estropearlo todo. Miró a ambos lados de la calle. Nadie parecía prestar atención. Con un suspiro resignado, abrió más la puerta. «Entre», dijo, con la voz baja y tensa. «Pero sea rápida. Estoy muy ocupada». No era verdad. El vestido de comunión podía esperar. Pero Dolores necesitaba sentir que todavía tenía algún control sobre la situación, sobre lo que fuera que estuviera a punto de invadir su vida. Silvana entró en el taller y se detuvo en medio de la habitación, pareciendo fuera de lugar entre los maniquíes y los rollos de tela. Sus ojos recorrieron el lugar, con una mezcla de admiración y nerviosismo. Dolores no le ofreció una silla. Permaneció de pie, cerca de la puerta, con los brazos cruzados, creando una barrera física y emocional entre ellas. «¿Y bien?», insistió Dolores, perdiendo la paciencia. Silvana finalmente la miró. Las lágrimas que antes amenazaban con caer, ahora corrían silenciosamente por su rostro. Se las secó con el dorso de la mano, en un gesto casi infantil. «Discúlpeme, no sabía cómo hacer esto. Lo pensé durante años. Hacer que, muchacha, hable de una vez». La voz de Silvana salió como un susurro tembloroso. «Mi madre falleció hace 2 meses. Estuvo enferma mucho tiempo. Antes de morir, me entregó una caja con algunas cartas y una foto. Me hizo prometer que buscaría a mi padre». El corazón de Dolores martilleaba contra sus costillas, un tambor anunciando una tormenta. Permaneció en silencio, con el rostro como una máscara impasible, aunque por dentro todo era un caos. «Me dijo que su nombre era Ramón García», continuó Silvana, con la voz ganando un poco de fuerza. «Lo conoció hace muchos años, cuando trabajaba en una hacienda cerca de Dolores Hidalgo. Dijo que él iba para allá por trabajo, a comprar granos. Ellos tuvieron una aventura. Cada palabra era un golpe. Dolores sentía que le faltaba el aire, la hacienda, los viajes de Ramón, las excusas, todo encajaba con una claridad terrible y dolorosa. El tapiz de su matrimonio se estaba deshaciendo ante sus ojos, revelando la trama fea y gastada que siempre se había esforzado por ignorar. Silvana abrió el bolso y sacó un sobre amarillento. Con manos temblorosas, extrajo una fotografía descolorida. Era una foto en blanco y negro de un Ramón mucho más joven, de 20 y pocos años, con el pelo oscuro y abundante, la sonrisa arrogante que había conquistado a Dolores, y aparentemente a otras también. A su lado, una joven de rasgos indígenas, hermosa y seria, sostenía un bebé en brazos. El bebé miraba directamente a la cámara, con los ojos oscuros y grandes, los ojos de Silvana. «Esta soy yo», dijo señalando al bebé, «y esta es mi madre, Elena. Ramón, él tomó esta foto. Mi madre dijo que fue la última vez que lo vio. Prometió volver. Dejó algo de dinero y se fue. Nunca más apareció». Dolores miró de la foto al rostro de la mujer que tenía enfrente. El parecido era innegable, abrumador. No era solo el color de los ojos o la forma del rostro, era la expresión, el aura de melancolía que Ramón llevaba debajo de su sonrisa fácil. Estaba allí, viva, en su hija. «¿Qué quieres de nosotros?». La voz de Dolores era un hilo, casi inaudible. «¿Dinero?». La pregunta pareció herir a Silvana más que cualquier otra cosa. Sacudió la cabeza con vehemencia, las lágrimas volviendo con más fuerza. «No, por el amor de Dios, no. Tengo mi trabajo. Soy maestra de primaria en un pueblo. Crío a mi hijo sola. No quiero nada. Yo solo quería saber, mirarlo a los ojos una vez, saber de dónde vengo. Mi madre murió con esa tristeza en el corazón. No quería lo mismo para mí». La desesperación sincera en la voz de Silvana desarmó la hostilidad de Dolores. La rabia dio paso a un vacío profundo y helado. Aquella mujer no era una estafadora. Era la prueba viviente de la traición que Dolores había pasado toda la vida negándose a sí misma. La conversación, que duró quizás 15 minutos, quemó por dentro, dejando un rastro de cenizas donde antes había una paz frágil. Cuando Silvana finalmente se fue, dejando la fotografía sobre la mesa de corte, Dolores permaneció inmóvil durante mucho tiempo.
El taller, su refugio, ahora parecía una jaula. La luz dorada de la tarde se había transformado en sombras largas y amenazantes. Tomó la foto. El papel era frágil, los bordes gastados por el tiempo y el manoseo. La sonrisa del joven Ramón parecía burlarse de ella a través de las décadas. No lloró. Las lágrimas parecían haberse secado en su origen, reemplazadas por una furia fría y un dolor sordo que se extendió por todo su cuerpo. Dobló la foto con cuidado y la guardó en el bolsillo del delantal. Volvió al vestido de comunión. Tomó la aguja, pero sus dedos estaban rígidos, incapaces de ejecutar el delicado trabajo. La belleza y la inocencia de la prenda ahora la ofendían. El resto de la tarde pasó en un borrón. Preparó la cena por puro instinto, con movimientos automáticos. Cortó verduras, sazonó la carne, puso la mesa para dos, como hacía todas las noches, cada sonido en la cocina, el cuchillo golpeando la tabla, el agua hirviendo en la olla. Parecía amplificado, resonando en el silencio pesado de la casa. Ramón llegó al anochecer. Como siempre, entró silbando una canción antigua, con el sombrero en la mano y el cansancio del día en el rostro. Tenía 62 años, el cabello casi completamente blanco, la postura un poco encorvada, pero sus ojos todavía tenían aquel brillo pícaro. «Dolores, mi vida, qué bien huele», dijo, acercándose para darle un beso en la mejilla. Ella se apartó instintivamente. Un movimiento brusco que lo sorprendió. Él se detuvo, la sonrisa muriendo en sus labios. «¿Qué pasa? ¿Ocurrió algo?» Dolores se giró para mirarlo, con el rostro cerrado y los ojos chispeantes. No dijo nada. Simplemente sacó la foto del bolsillo del delantal y la colocó sobre la mesa, al lado del plato de él. Ramón miró la fotografía. Su expresión cambió drásticamente. El color desapareció de su rostro, reemplazado por una palidez enfermiza. Tomó la foto con la mano temblorosa, los ojos fijos en la imagen de su yo más joven. El silencio en la cocina era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Él sabía. En el fondo de sus ojos, Dolores vio el reconocimiento, el recuerdo largamente enterrado saliendo a la superficie. «¿De dónde sacaste esto?», preguntó, con la voz ronca, casi un susurro. «Se llama Silvana», dijo Dolores, con la voz firme, cortante. «Estuvo aquí hoy. Es tu hija, Ramón». Él levantó los ojos de la foto para mirarla. Y entonces hizo lo único que sabía hacer. Mintió. «No sé de qué estás hablando. Debe ser un error. ¿Alguna estafadora?» «No me mientas, Ramón». Su voz subió de tono por primera vez. «No después de todos estos años. Vi tus ojos en su rostro. Te vi a ti. Te estás volviendo loca, Dolores», dijo él, con la voz ahora alta, a la defensiva. «Después de tantos años, ¿vienes con esta historia? ¿De dónde sacaste esa idea? Alguien debe haberte llenado la cabeza de tonterías». Arrugó la fotografía en su mano, un gesto de violencia contenida, y la arrojó sobre la mesa. «No voy a discutir esto. Es un absurdo. Estás cansada. No sabes lo que dices». Se dio la vuelta y salió de la cocina, subiendo las escaleras hacia la habitación. Dolores se quedó atrás, el sonido de sus palabras resonando en sus oídos. «Te estás volviendo loca». Era la primera vez que se formulaba la acusación, la primera piedra lanzada, y venía del hombre con quien había compartido su vida. Miró la foto arrugada sobre la mesa. No, no estaba loca. La locura era la vida que había vivido hasta ese momento. El fin de semana que siguió fue el más largo de la vida de Dolores. Ramón apenas le hablaba, tratándola con una distancia fría y educada, como si fuera una extraña en su propia casa. La tensión era palpable, un veneno que contaminaba cada comida, cada mirada intercambiada. Dolores, por su parte, sentía una determinación creciente. La mentira descarada de Ramón no la había silenciado. Al contrario, encendió en ella una necesidad feroz de sacar la verdad a la luz. El domingo, como de costumbre, los hijos vinieron a almorzar. La mesa estaba puesta en el patio interior, a la sombra de una bugambilla exuberante. El escenario era de una perfecta felicidad familiar, una mentira colorida y bien arreglada. Dolores esperó hasta que todos estuvieran servidos y la conversación fluyera. Ramón estaba más callado de lo normal, pero intentaba mantener las apariencias. «Necesito contarles algo», dijo Dolores, con la voz tranquila, pero cargada de una gravedad que inmediatamente silenció a todos. Pedro soltó el tenedor. Lucía miró a su madre con aprensión. Emilio, que había venido de la capital para el fin de semana, levantó una ceja, curioso.
Ramón fulminó a Dolores con la mirada. Una advertencia muda para que se callara. Ella lo ignoró. Con la misma calma, contó sobre la visita de Silvana, describió la apariencia de la joven, la historia que contó, la fotografía. No usó un tono acusatorio, simplemente relató los hechos, como si estuviera leyendo un informe. Cuando terminó, un silencio de shock se cernió sobre la mesa. Lucía fue la primera en romperlo. Soltó una risa nerviosa, incrédula. «Mamá, ¿qué broma es esta? ¿Qué historia tan absurda?» «No es una broma, Lucía», respondió Dolores, firmemente. Pedro miró a su padre, que mantenía los ojos bajos, fijos en su plato. «Papá, ¿esto es verdad?» Ramón negó con la cabeza, forzando una sonrisa cansada. «Claro que no, hijo mío. Tu madre no anda bien, anda imaginando cosas. Es la edad, el cansancio». La excusa fue como una puñalada en el corazón de Dolores. No solo estaba mintiendo, estaba minando su credibilidad ante sus propios hijos. «No estoy imaginando nada», protestó ella, con la voz subiendo de tono. «La muchacha es idéntica a él. Tiene sus ojos. Mamá, por favor», intervino Pedro, con su tono pragmático y condescendiente. «Piense bien en lo que está diciendo. Una mujer aparece de la nada, después de 30 años, con una historia así. Es obvio que quiere dinero. Es una estafadora. Y usted, con su buen corazón, cayó en su cuento». «No pidió dinero», insistió Dolores, la desesperación comenzando a infiltrarse en su voz. «Solo quería conocer a su padre». Fue Emilio quien dio el golpe final. Él, que siempre se había enorgullecido de su mente abierta y moderna, reveló su lado más cruel. «Mamá, escúchese. Parece una telenovela. ¿Está aburrida? ¿Sola? ¿Necesita un drama para ocuparse? Honestamente, esto es ridículo, y una falta de respeto a la memoria de un matrimonio de 40 años». Lucía comenzó a llorar. «¿Por qué estás haciendo esto, mamá? ¿Por qué intentas destruir nuestra familia con estas fantasías? Papá es un buen hombre. Él nunca haría algo así». Dolores miró de un rostro a otro. Vio la negación en Lucía, el pragmatismo escéptico en Pedro, el desprecio cínico en Emilio, y vio la cobardía en el rostro de Ramón, que se escondía detrás de la preocupación fingida de los hijos. No la estaban escuchando. Estaban protegiendo la imagen que tenían de la familia, del padre, del matrimonio. Y para hacerlo, necesitaban desacreditarla. Necesitaban convertirla en la anciana confundida, en la mujer amargada y delirante, en la loca. En aquel almuerzo de domingo, bajo la sombra de la bugambilla, Dolores se dio cuenta de que estaba completamente sola. En los días y semanas que siguieron, la acusación de locura, antes implícita, se convirtió en el discurso oficial de la familia García. Las conversaciones de Dolores sobre Silvana eran recibidas con silencios incómodos o peticiones exasperadas para que cambiara de tema. Lucía comenzó a llamar todos los días, no para conversar, sino para fiscalizar. «Mamá, ¿se tomó sus medicinas? ¿Durmió bien? ¿No quiere que pase por ahí para hacerle compañía?» Cada pregunta era una microagresión, una reafirmación de que ella era la enferma, la inestable. Pedro, durante sus visitas, intentaba razonar con ella. «Mamá, entienda, incluso si esto fuera verdad, lo cual ya es altamente improbable, ¿qué ganaría removiendo el pasado? Solo traería dolor y escándalo. Piensa en nuestra reputación. Piensa en los nietos. La reputación. Siempre era la reputación. La verdad era un detalle inconveniente. Emilio, desde lejos, era el más directo. En una llamada telefónica, fue tajante. Si continúa con esa historia, va a alejar a todo el mundo. Nadie quiere convivir con esa negatividad. O acepta que esto es cosa de su cabeza, o va a terminar sola». El aislamiento se fue convirtiendo en su nueva realidad. Ramón, sintiéndose victorioso y apoyado por los hijos, adoptó el papel de marido paciente y sufrido. Para los vecinos y amigos, suspiraba y decía que «Dolores anda un poco olvidadiza, pobrecita», una frase que se extendió por la ciudad como la pólvora. Los cuchicheos comenzaron en el mercado. Las clientas del taller, antes sus confidentes, ahora la trataban con una formalidad cuidadosa, como si pisaran sobre huevos. Dolores sentía que el mundo se encogía a su alrededor. Su casa, antes un refugio, se convirtió en una prisión. El taller, antes su reino, ahora era un lugar de soledad. El zumbido de la máquina de coser ya no podía acallar las voces en su cabeza, las voces de sus hijos, de su marido, llamándola loca.
En sus momentos más oscuros, en la quietud de la noche, la semilla de la duda que ellos plantaron amenazaba con germinar. ¿Y si tenían razón? ¿Y si el parecido de Silvana era solo una coincidencia cruel? ¿Y si toda su vida de sospechas reprimidas la había vuelto paranoica, lista para creer la primera historia que confirmara sus miedos? Se miraba en el espejo e intentaba ver lo que ellos veían. Veía las arrugas, el pelo blanco, el cansancio en los ojos. ¿Sería ese el rostro de la locura? Pero entonces recordaba la expresión en el rostro de Ramón cuando vio la foto. No era sorpresa ni confusión, era el pánico del reconocimiento. Recordaba el dolor genuino en los ojos de Silvana, y recordaba algo aún más profundo, su propia intuición, la voz interior que la había guiado toda su vida, que le decía cuándo una tela era buena, cuándo una costura estaba perfecta, cuándo algo estaba fundamentalmente mal. Esa voz no la había abandonado. Solo estaba siendo ahogada por el coro de negación a su alrededor. Necesitaba pruebas, una prueba que nadie pudiera rebatir. Pero, ¿cómo? Ramón jamás lo admitiría. Los hijos jamás la ayudarían. ¿Y Silvana? ¿Dónde estaba? Dolores no tenía su dirección, ni su teléfono. La joven había desaparecido tan misteriosamente como apareció. Los meses se convirtieron en años. La vida de la familia García encontró un nuevo y tenso equilibrio. El delirio de Dolores se convirtió en un tabú, un tema prohibido que todos evitaban con cuidado. Aprendió a callarse para sobrevivir. Dejó de mencionar a Silvana. Dejó de intentar convencer a sus hijos. Externamente, se conformó con el papel que le impusieron. Continuó cosiendo, cuidando la casa, cocinando para Ramón. Pero por dentro, una llama de indignación y de propósito se negaba a apagarse. Guardó la fotografía arrugada de Ramón y Elena en una pequeña caja de metal, junto con sus carretes de hilo más preciados. De vez en cuando, por la noche, cuando la casa estaba en silencio, la abría y miraba la imagen, reafirmando su convicción. La búsqueda de Silvana se convirtió en su misión secreta. San Miguel de Allende era una ciudad pequeña, pero el mundo exterior era vasto. ¿Cómo encontrar a una maestra de primaria llamada Silvana Rojas en un país de más de 100 millones de habitantes? Empezó con lo poco que tenía. La joven había mencionado Dolores Hidalgo y una hacienda de granos. Durante sus idas al mercado, Dolores conversaba discretamente con los comerciantes más viejos, los agricultores, preguntando sobre las haciendas de la región, sobre familias con el apellido Rojas. Las respuestas eran siempre vagas, encogimientos de hombros. Su búsqueda parecía inútil, un tiro al aire. Pero Dolores era paciente, la misma paciencia que usaba para deshacer una costura mal hecha. Ahora la aplicaba para desentrañar los nudos del pasado. Cerca de 2 años después del fatídico encuentro, la esperanza llegó de una fuente inesperada. Una de sus clientas más antiguas, la señora Consuelo, una viuda parlanchina que vivía en el campo, vino a recoger un vestido que Dolores había ajustado. Mientras conversaban, la señora Consuelo mencionó que su sobrina, recién graduada, había conseguido un empleo como maestra en una pequeña escuela rural, cerca de los límites con el municipio de Dolores Hidalgo. El corazón de Dolores dio un vuelco. ¿Maestra?, preguntó, intentando mantener la voz casual. Qué bueno para la muchacha. Es difícil conseguir un puesto hoy en día. La verdad que sí, asintió la señora Consuelo. Pero la directora de allá, una tal Silvana, le gustó mucho. Dijo que necesitaba gente joven y con energía. Una mujer muy derecha. Esa Silvana. Cría a su hijo sola. Un encanto de niño. Silvana. Directora. Maestra. La descripción encajaba perfectamente. Dolores sintió una oleada de adrenalina. ¿Y cómo se llama esa escuela?, preguntó, con la mano sujetando un alfiler con tanta fuerza que la punta le pinchó el dedo. La señora Consuelo le dio el nombre de la escuela y del pueblo. Una comunidad pequeña, olvidada en los mapas. Dolores le dio las gracias, con la mente ya a 1000. Aquella noche, después de que Ramón se durmiera, fue a la sala, tomó una guía telefónica antigua y buscó el número de la escuela. No lo encontró, pero encontró el número del ayuntamiento del pequeño municipio. Al día siguiente, con el corazón en la boca, fue a un teléfono público en la plaza central para que Ramón no escuchara la conversación. Llamó al ayuntamiento y, con la excusa inventada de una donación de libros, consiguió el número de teléfono de la escuela. El siguiente paso era el más difícil. ¿Qué diría? ¿Cómo abordaría a Silvana sin asustarla? Marcó los números,
la mano sudando en el auricular de plástico. La voz que respondió al otro lado era tranquila y profesional. Escuela Primaria Benito Juárez. Buenos días. Buenos días, dijo Dolores, con la voz temblorosa. Quisiera hablar con la directora Silvana Rojas, por favor. Hubo una pausa. Habla ella. ¿Quién la busca? Dolores cerró los ojos y respiró hondo. Silvana, soy Dolores García. El silencio al otro lado de la línea fue largo y pesado. Por un instante, Dolores pensó que había colgado, pero entonces escuchó una respiración entrecortada y una sola palabra, susurrada. Señora, era un hilo, un frágil hilo de esperanza, y Dolores se aferró a él con todas sus fuerzas. La conversación que siguió fue cautelosa, llena de pausas y emociones no expresadas. Silvana estaba claramente sorprendida y asustada por la llamada. Explicó que, tras la visita a San Miguel de Allende, se sintió avergonzada y arrepentida. La fría recepción de Dolores, aunque comprensible, le hizo creer que había cometido un terrible error al remover el pasado. Decidió olvidar el asunto y seguir con su vida. No quería causarles problemas a usted y a su familia, dijo Silvana, con la voz entrecortada. Lo siento mucho. Tú no causaste ningún problema, mija, respondió Dolores, usando el término cariñoso instintivamente. El problema ya existía. Tú solo encendiste la luz para que yo pudiera verlo. Dolores le contó a Silvana la reacción de Ramón y de sus hijos, cómo la llamaron loca e intentaron silenciarla. Por primera vez en 2 años, pudo desahogarse con alguien que le creía, alguien que era, en sí misma, la prueba viviente de su cordura. Al otro lado de la línea, Silvana escuchaba, el silencio salpicado de sollozos contenidos. No puedo creer que lo negara, susurró Silvana. Mi madre siempre dijo que era un buen hombre, solo que débil. Es ambas cosas, respondió Dolores, con una sabiduría amarga. No hablaron sobre qué hacer a continuación. La primera conversación fue solo para establecer contacto, para confirmar que no estaban solas. Acordaron mantener la comunicación en secreto. Intercambiaron direcciones para escribirse por carta, un método más seguro que las llamadas telefónicas. Así comenzó una alianza secreta, nutrida por cartas escritas en papel simple y enviadas en sobres discretos. Dolores escribía sobre su día a día, sobre la rigidez de Ramón, sobre la distancia de sus hijos. Silvana escribía sobre su trabajo en la escuela, sobre su hijo, Mateo, un niño inteligente y curioso de 8 años, y sobre los recuerdos fragmentados que tenía de su madre, hablando de un hombre de ciudad que prometió el mundo. En esas cartas, las 2 mujeres, que deberían haber sido rivales, encontraron consuelo y fuerza la una en la otra. Dolores veía en Silvana no a la hija de una amante, sino a una mujer fuerte y digna, una víctima de las circunstancias, al igual que ella. Silvana veía en Dolores no a la esposa traicionada y resentida, sino a una figura materna, una mujer de una resiliencia extraordinaria. Dolores comenzó a enviar pequeños regalos para Mateo, un libro que encontró en una librería de viejo, un suéter que tejió en las noches de insomnio. Eran gestos pequeños, pero cargados de significado. Estaba, en cierto modo, siendo la abuela que nunca supo que podría ser. Esta correspondencia se convirtió en su salvavidas. Era la prueba de que su realidad no era un delirio. Silvana existía, Mateo existía, la verdad existía, aunque estuviera escondida en sobres de papel estraza, viajando por caminos polvorientos entre San Miguel de Allende y un pueblo olvidado. La alianza secreta mantuvo encendida la llama de la esperanza de Dolores durante los años oscuros que siguieron, años en los que la fachada de la familia García comenzó a presentar grietas cada vez más profundas. Pasaron los años y la salud de Ramón comenzó a declinar. A los 68 años, el hombre antes robusto y lleno de vida fue diagnosticado con una grave enfermedad cardíaca. Su arrogancia dio paso a una fragilidad que lo asustaba. Se volvió dependiente de Dolores de una manera que nunca antes lo había sido. Ella lo cuidaba con una dedicación que sorprendía a sus hijos. Preparaba sus comidas bajas en sal, controlaba sus medicamentos, lo acompañaba a las citas médicas. No era por amor, ya no. El amor se había transformado en una maraña de resentimiento, dolor y un sentido del deber casi sofocante. Lo cuidaba porque era su esposa, porque era lo que se esperaba de ella, pero también porque, en su fragilidad, veía una oportunidad. Quizás, frente a la mortalidad,
Él finalmente encontraría el valor para decir la verdad. La enfermedad de Ramón alteró la dinámica familiar. Lucía, apegada a su padre, pasaba la mayor parte del tiempo en casa de sus padres, ayudando a Dolores en los cuidados. Observaba la dedicación incansable de su madre, y una semilla de culpa comenzó a brotar en su corazón. ¿Cómo pudo haber creído que aquella mujer, tan fuerte y correcta, era capaz de inventar una historia tan cruel? Pero la lealtad al padre idealizado todavía era más fuerte. Apartaba esos pensamientos, clasificándolos como debilidad. Pedro, siempre pragmático, se preocupaba por las finanzas. Los gastos médicos eran altos, y comenzó a revisar los documentos de su padre. Una tarde, mientras organizaba papeles antiguos en un cajón del escritorio de Ramón, encontró un fajo de recibos de una floristería en Dolores Hidalgo, con fecha de más de 30 años. Eran recibos de compra de orquídeas, una flor cara y exótica. Recordó que su madre odiaba las orquídeas, siempre las consideró pretenciosas. ¿Para quién compraba Ramón flores tan caras, con tanta frecuencia, en una ciudad vecina? La pregunta quedó flotando en su mente, una pieza suelta en el rompecabezas que prefería no armar. Emilio, por su parte, continuaba distante. La enfermedad de su padre lo obligaba a visitar con más frecuencia, y esas visitas siempre eran tensas. Veía la carga que su madre llevaba y se sentía culpable, pero su arrogancia le impedía admitir que podría haber estado equivocado. En cambio, criticaba la forma en que ella cuidaba de Ramón, sugiriendo enfermeras y cuidadores, tratando de resolver el problema con dinero, como siempre hacía. Dolores observaba todo en silencio. Veía la culpa en los ojos de Lucía, la duda en los de Pedro y la negación agresiva en los de Emilio. La fachada de la familia perfecta, que tanto se esforzaron por mantener, estaba llena de grietas. Podían fingir que no las veían, pero las fisuras estaban allí, creciendo cada día, amenazando con derribar toda la estructura. Una noche, Ramón tuvo una crisis más fuerte. Sentado al borde de la cama, con dificultad para respirar, tomó la mano de Dolores. Sus ojos estaban llenos de miedo. «Dolores», jadeó, «necesito decirte». El corazón de ella se detuvo. ¿Sería ahora? ¿La confesión? Pero entonces, la crisis pasó. Respiró hondo, el color volviendo a su rostro. Soltó la mano de ella y se recostó en las almohadas. No es nada, solo un susto. La ventana de la verdad, que se abrió por un breve instante, se cerró de nuevo. Dolores sintió una oleada de decepción y rabia. Él moriría llevándose el secreto, y la mentira, a la tumba. Ramón García falleció una mañana de otoño, a los 70 años. Su muerte fue pacífica, durante el sueño. Dolores lo encontró cuando fue a llevarle el desayuno. No hubo gritos, ni desesperación. Solo un silencio profundo y pesado que se instaló en la casa. Se sentó junto a la cama durante mucho tiempo, mirando el rostro sereno del hombre que había sido su marido durante 50 años. Sintió un alivio inmenso, y la culpa por sentir ese alivio la golpeó inmediatamente después. El funeral fue un gran evento en San Miguel de Allende. Don Ramón era una figura conocida. Amigos, compañeros de trabajo y parientes lejanos vinieron a presentar sus respetos. Pedro, Lucía y Emilio recibieron el pésame, con los rostros marcados por el dolor. Hablaban de su padre como un hombre íntegro, trabajador, un pilar de la comunidad, un héroe. Dolores, vestida de negro, observaba la escena con una distancia emocional. Escuchaba los elogios, los discursos sobre la bondad y la generosidad de Ramón, y sentía como si estuvieran hablando de un extraño. Cada palabra de alabanza era una negación de su verdad, una palada de tierra arrojada sobre su dolor. Lucía lloraba copiosamente, abrazada al ataúd. Emilio mantenía una postura rígida, con los ojos rojos, pero sin lágrimas. Pedro, el mayor, se encargaba de todos los arreglos, el dolor manifestado en eficiencia y control. En ningún momento se dirigieron a su madre en busca de consuelo. La veían como la viuda, la figura que necesitaba ser cuidada, pero no como alguien que compartía la misma pérdida. La fractura entre ellos, creada años antes, se había convertido en un abismo. Después del entierro, la familia se reunió en casa de Dolores. La atmósfera era sombría. El abogado de la familia vino para la lectura del testamento. No hubo sorpresas. Ramón dejó la casa y una pensión modesta a Dolores, y dividió el resto de sus bienes a partes iguales entre los 3 hijos. Pero había un codicilo.
un anexo añadido en los últimos años. En él, Ramón pedía que, después de su muerte, sus hijos cuidaran bien de su madre, pues su mente ya no era la misma y necesitaba protección y paciencia. Aquellas palabras, leídas en voz alta por el abogado, fueron el último acto de cobardía de Ramón, una traición póstuma. No solo había muerto sin confesar, sino que había dejado un documento que validaba la mentira, que la pintaba oficialmente como senil e inestable. Lucía y Pedro escucharon con tristeza, interpretando las palabras como un último gesto de amor y preocupación de un marido dedicado. Pero Emilio reaccionó de forma diferente. Miró a su madre, que escuchaba todo con una calma aterradora, el rostro impasible. Por primera vez, vio la crueldad en aquellas palabras. Vio que no era un acto de cuidado, sino de control, un último esfuerzo para silenciarla. La grieta en su armadura de cinismo se profundizó. Cuando todos se fueron, Dolores se quedó sola en la casa silenciosa. El olor de las flores del velorio todavía flotaba en el aire, un perfume dulce y empalagoso. Caminó por la casa, tocando los objetos de Ramón, su sombrero en el perchero, sus zapatos junto a la puerta, su peine en la cómoda de la habitación. Él se había ido, pero su legado de silencio y mentira continuaba oprimiéndola. En ese momento, algo cambió dentro de ella. El dolor dio paso a una resolución de acero. Ramón ya no estaba allí para ser protegido. El honor de la familia, que la había mantenido callada, ahora parecía un concepto vacío. El único honor que importaba era el suyo. No moriría siendo la viuda loca de don Ramón. Probaría la verdad, costara lo que costara. La muerte de Ramón, en lugar de ser un punto final, fue el catalizador que Dolores necesitaba. El luto oficial duró 40 días, un periodo de reclusión y respeto observado rigurosamente en su comunidad. Durante ese tiempo, recibió visitas, aceptó platos de comida traídos por vecinas y desempeñó el papel de la viuda afligida. Pero en su mente, un plan comenzaba a tomar forma, tan preciso y detallado como el patrón de un vestido. Sabía que su palabra, por sí sola, nunca sería suficiente. Necesitaba algo irrefutable, científico. Una prueba que no pudiera ser descartada como el delirio de una anciana. La respuesta era obvia. Una prueba de ADN. Pero ¿cómo realizarla? Ramón había sido incinerado. La única fuente de su material genético estaba ahora esparcida como cenizas. O tal vez no. Dolores pensó en sus pertenencias. Ropa, libros, nada que pudiera contener una muestra viable. Entonces, recordó el peine, el viejo peine de hueso que él usaba todas las mañanas, que siempre estaba en el mismo lugar, en la bandeja de plata sobre la cómoda. Fue a la habitación, el corazón latiendo con fuerza. Allí estaba, con cuidado. Tomó el peine y lo examinó bajo la luz. Entre los dientes finos, atrapados, había algunos cabellos plateados. Eran pocos, pero quizás fueran suficientes. Con unas pinzas de cejas, retiró los cabellos uno por uno, con la delicadeza de una cirujana. Los colocó dentro de una pequeña bolsa de plástico, que guardó dentro de su caja de costura, su lugar más seguro. Este era el primer paso. El segundo era más complicado. Necesitaba una muestra de Silvana. Le escribió una carta a la maestra, explicando su plan. No era una petición, sino una declaración de intenciones. No le preguntó si Silvana estaba de acuerdo. Asumió que sí. La búsqueda de la verdad era ahora una causa común, una batalla que libraban juntas, incluso a distancia. La respuesta de Silvana llegó una semana después, no por carta, sino por una llamada telefónica. Su voz era una mezcla de miedo y emoción. Señora Dolores, ¿está segura? ¿Y si el resultado es negativo? No lo será, respondió Dolores, con una convicción que no dejaba lugar a dudas. ¿Y si sus hijos se enteran? Pueden intentar impedírselo. No se van a enterar, dijo Dolores. Esto es entre nosotras. Y la verdad, Silvana aceptó. Acordaron un plan. Dolores les diría a sus hijos que iba a pasar unos días en León, visitando a una prima lejana. Era una mentira, pero una mentira necesaria. En realidad, tomaría un autobús a Querétaro, una ciudad más grande, donde había laboratorios de genética y donde nadie la conocía. Silvana, por su parte, viajaría desde su pueblo hasta Querétaro y se encontraría con ella allí. La decisión estaba tomada, el plan, trazado. Dolores sintió una mezcla de miedo y una extraña euforia. Después de años de inmovilidad, finalmente estaba en movimiento. Estaba retomando el control de su propia narrativa.
La costurera de San Miguel de Allende, que había pasado la vida remendando las vidas de los demás, estaba a punto de remendar la suya, aunque para ello tuviera que cortar los pedazos podridos. 2 semanas después, Dolores puso su plan en acción. Preparó una pequeña maleta, como si realmente fuera a visitar a su prima. Llamó a Lucía y a Pedro, informándoles de su viaje. Ellos reaccionaron con una preocupación que sonaba falsa a sus oídos. ¿Está segura, mamá? ¿Sola? ¿No quiere que uno de nosotros la lleve? No se preocupen. Es un viaje corto. Necesito un poco de aire fresco, respondió ella, con la voz firme. La ironía de la situación no se le escapó. Solo se preocupaban por su capacidad para viajar sola, ahora que ella estaba, de hecho, actuando con más autonomía que nunca. La mañana de la partida, se levantó antes del amanecer. Se puso su mejor vestido, se recogió el pelo en el moño de siempre y guardó en el bolso la pequeña cartera con sus ahorros, la bolsa de plástico con los cabellos de Ramón y la carta de Silvana con la dirección del punto de encuentro en Querétaro. Antes de salir, se detuvo frente al espejo. La mujer que le devolvía la mirada parecía más vieja, más cansada, pero había un brillo de determinación en sus ojos que no veía desde hacía mucho tiempo. El viaje en autobús de San Miguel de Allende a Querétaro duró poco más de 1 hora, pero para Dolores pareció una eternidad. Los paisajes áridos del altiplano mexicano pasaban por la ventana, pero ella no los veía. Su mente repasaba el plan, anticipando cada paso, cada posible obstáculo. ¿Qué diría en el laboratorio? ¿Aceptarían muestras tan poco convencionales? ¿Y Silvana? ¿Aparecería? Al llegar a la concurrida terminal de autobuses de Querétaro, se sintió pequeña y anónima, lo que, por primera vez, fue un sentimiento bienvenido. Encontró un taxi y le dio al conductor la dirección de un pequeño café en el centro histórico, el lugar acordado con Silvana. El café era encantador, con mesas de hierro forjado en la acera. Dolores eligió una mesa en la esquina, desde donde podía observar la entrada. Pidió un café y esperó, el nerviosismo creciendo a cada minuto que pasaba. ¿Y si Silvana se había arrepentido? ¿Y si algo le había pasado? 10 minutos después, la vio. Silvana caminaba por la acera, mirando los números de los edificios. La ansiedad estampada en su rostro. Estaba más delgada de lo que Dolores recordaba, y había nuevas líneas de preocupación en su frente. Cuando sus miradas se encontraron, una sonrisa de alivio iluminó el rostro de ambas. Silvana se acercó, y en un impulso, abrazó a Dolores. Fue un abrazo rápido, un poco torpe, pero cargado de una emoción profunda. Era la primera vez que se tocaban desde el primer y tenso encuentro en el taller. «Señora Dolores, tenía tanto miedo», susurró Silvana. «Yo también, mija, yo también», respondió Dolores acariciando su espalda. «Pero estamos aquí, juntas». Se sentaron a la mesa. Silvana sacó de su bolso un sobre. Dentro, envuelto en papel de seda, había un mechón de su cabello oscuro, atado con una cinta, y al lado, en una pequeña bolsa, algunos cabellos de su hijo, Mateo. «Pensé que tal vez, si querían comparar con un nieto», explicó vacilante. Dolores miró el mechón de cabello de Mateo. Un nieto que nunca había conocido. La dimensión de la pérdida la golpeó con fuerza. Esta travesía no era solo sobre el pasado, era sobre un futuro que le había sido robado. Tomó el sobre de Silvana y lo guardó en su bolso, junto al de Ramón. Ahora tenía todo lo que necesitaba. La verdad estaba a solo unas manzanas de distancia, esperando en un laboratorio. Encontrar un laboratorio que aceptara realizar la prueba en las condiciones que ellas presentaban fue más difícil de lo que Dolores había imaginado. En el primer lugar al que fueron, una clínica moderna y elegante, la recepcionista las miró con desconfianza y dijo que solo aceptaban muestras recolectadas en el lugar, con la debida identificación de todas las partes. En el segundo, un médico mayor las escuchó con impaciencia y las despachó, hablando de protocolos e implicaciones legales. Dolores comenzó a sentirse desanimada. El optimismo que la había impulsado hasta allí comenzaba a desvanecerse, reemplazado por el miedo al fracaso. Fue Silvana, la más joven y más acostumbrada a la burocracia del mundo moderno, quien tuvo la idea de buscar laboratorios más pequeños, más alejados del centro. Lo encontraron en una calle secundaria, un edificio modesto con un letrero simple: genética y vida, pruebas y análisis. El interior era limpio y funcional, sin el lujo de las clínicas anteriores. Detrás del mostrador, un joven técnico con bata blanca las atendió.
Escuchó la historia de Dolores con una expresión de seriedad y empatía. Dolores, con una sinceridad desarmante, explicó la situación. Habló del marido fallecido, de la duda que la consumía, de la necesidad de saber la verdad por una cuestión de paz espiritual. No mencionó la acusación de locura ni los conflictos familiares. Simplemente presentó su búsqueda como una cuestión personal e íntima. El técnico, cuyo nombre era Javier, examinó las muestras que ellas presentaron. Miró los pocos cabellos plateados de Ramón, luego, el mechón oscuro de Silvana. Las muestras no son ideales, dijo, con voz ponderada. El cabello sin la raíz es más difícil de analizar, pero la tecnología de hoy es muy avanzada. Es posible que obtengamos un resultado, pero no puedo garantizarlo. Por favor, inténtelo, imploró Silvana. Es muy importante para nosotras. Javier suspiró. Había algo en la determinación de aquellas dos mujeres, la mayor con sus ojos llenos de un dolor antiguo, la más joven con una esperanza frágil, que lo conmovió. Haré lo posible. La prueba de abuelidad, comparando el material del supuesto abuelo con el del nieto, puede ser más concluyente en este caso, ya que tenemos más material del niño. Explicó los procedimientos, los costos y los plazos. El resultado tardaría de 2 a 3 semanas en estar listo. Dolores pagó la tarifa, una cantidad significativa que representaba una buena parte de sus ahorros. Llenó los formularios con las manos temblorosas, pero con caligrafía firme. Al firmar su nombre, sintió como si estuviera firmando un decreto de liberación o una sentencia de cadena perpetua. Cuando salieron del laboratorio, el sol de la tarde ya estaba bajo. El aire de Querétaro estaba más frío. Caminaron en silencio por un tiempo, cada una perdida en sus pensamientos. El paso más importante se había dado. Ahora, todo lo que podían hacer era esperar. ¿Y ahora?, preguntó Silvana finalmente. Ahora, volvemos a nuestras vidas y esperamos, dijo Dolores, y rezamos para que la verdad sea más fuerte que el tiempo. Se despidieron en la terminal de autobuses. Otro abrazo, esta vez más firme, más largo, un abrazo de cómplices, de aliadas. Mientras el autobús de Dolores se alejaba, miró por la ventana y vio a Silvana saludando. Una figura solitaria en el andén, dos mujeres de generaciones diferentes, unidas por la misma sangre y la misma búsqueda. La espera había comenzado. Las 3 semanas que siguieron fueron las más largas y angustiosas de la vida de Dolores. Volver a su casa silenciosa en San Miguel de Allende fue como volver a una celda. La ausencia de Ramón, que antes había traído un alivio secreto, ahora estaba llena de una ansiedad corrosiva. Cada día que pasaba, se despertaba con un nudo en el estómago. Miraba el calendario, marcando los días con una pequeña X, una cuenta regresiva para el día de su juicio. Los hijos llamaban para saber cómo había sido el viaje. Ella respondía con monosílabos, inventando detalles sobre la prima y la ciudad de León. Mentirles nunca había sido fácil, y ahora el peso de cada mentira parecía insoportable. Notaron su distracción, su tensión, pero lo atribuyeron todo al luto y a la soledad. Mamá todavía se está adaptando, le decía Lucía a Pedro, por teléfono. Necesitamos tener paciencia. La ironía era cruel. Dolores intentó ocuparse en el taller. Aceptó más encargos de los que podía manejar, con la esperanza de que el trabajo mecánico silenciara su mente. Pero sus manos, generalmente tan firmes y precisas, ahora temblaban. Se equivocaba en las puntadas, cortaba telas de forma incorrecta, deshacía costuras que estaban perfectas. El zumbido de la máquina Singer, que siempre la había calmado, ahora sonaba como una burla, un sonido agudo que le perforaba los nervios. Las noches eran peores. Daba vueltas en la cama, los mismos pensamientos girando en su cabeza. ¿Y si el técnico no conseguía extraer ADN de los cabellos de Ramón? ¿Y si el resultado era inconcluso? Eso la dejaría en el mismo limbo de incertidumbre, pero sin el dinero y con la esperanza agotada. Y el peor de todos los miedos. ¿Y si estaba equivocada? ¿Y si el resultado probaba que Ramón no era el padre de Silvana? ¿Cómo se miraría a sí misma en el espejo? ¿Cómo enfrentaría la sonrisa triunfante y compasiva de sus hijos? Intercambió algunas cartas con Silvana durante este periodo. Las cartas de Silvana también estaban llenas de ansiedad. Contaba que apenas podía concentrarse en el trabajo, que miraba a su hijo, Mateo, y veía en él la posibilidad de una familia que nunca tuvo, o la confirmación de una vida construida sobre un engaño. La espera las unía aún más, 2 almas en vilo, aguardando un veredicto que cambiaría sus vidas para siempre. Cada mañana,
Dolores esperaba la llegada del cartero con una mezcla de pavor y expectación. Lo observaba desde lejos, por la ventana de la sala, mientras subía a la calle con su bicicleta. Lo veía detenerse en las casas vecinas, entregar correspondencia, y su corazón se aceleraba. Cuando pasaba de largo por su puerta, sentía una oleada de alivio y decepción al mismo tiempo. La espera era una tortura, pero quizás era mejor que una respuesta definitiva y dolorosa. En el 18º día de espera, un jueves, el cartero se detuvo frente a su casa. Dolores sintió un escalofrío. Sacó de su bolsa un sobre de papel estraza, de tamaño mediano, con el sello y la dirección del laboratorio, Genética y Vida, impresos en la esquina superior izquierda. Observó, paralizada, mientras lo depositaba en su buzón. El sonido metálico de la portezuela al cerrarse fue como un disparo en el silencio de la mañana. El cartero se montó en su bicicleta y continuó su camino, ajeno al drama que acababa de entregar. Dolores permaneció inmóvil durante varios minutos, solo mirando el buzón. Allí dentro estaba su vida, su pasado y su futuro, todo contenido en una hoja de papel. Con las piernas temblorosas, Dolores caminó hasta la verja, abrió el buzón y tomó el sobre. Estaba frío al tacto, o tal vez eran sus manos las que estaban heladas. Era más pesado de lo que imaginaba, como si las palabras impresas tuvieran peso físico. Lo sostuvo con ambas manos, como si fuera un objeto sagrado o una bomba a punto de explotar. Volvió a entrar en la casa, cerrando la puerta tras de sí. El silencio de la casa la envolvió. Caminó hasta la cocina y depositó el sobre la mesa de madera rústica, en el centro exacto. Se alejó unos pasos y se quedó mirándolo, exactamente como en la escena que la atormentaría y al mismo tiempo la definiría. Y he aquí que nos encontramos de nuevo en el punto de partida de esta narrativa, pero ahora, con la plena conciencia del camino recorrido para llegar a este momento. El sobre ya no era solo un objeto, era la culminación de 15 años de dolor silencioso, de una búsqueda secreta, de una alianza improbable y de una espera angustiosa. Dolores miraba el sello del laboratorio y veía el rostro escéptico de sus hijos, veía la sonrisa condescendiente de Ramón, veía la mirada de lástima de las vecinas, se veía a sí misma, una mujer de 58 años, siendo llamada loca en su propia casa, y veía a la mujer de 73 años que era ahora, con la oportunidad de reescribir el final de aquella historia. Pensó en Silvana, pensó en Mateo, pensó en sí misma. Fuera lo que fuera que estuviera escrito en ese papel, necesitaba saberlo. Vivir en la incertidumbre era una forma de muerte lenta. Una verdad dolorosa era preferible a toda una vida de mentiras reconfortantes. Respiró hondo, sintiendo el aire llenar sus pulmones, trayendo consigo una calma inesperada. El miedo se disipó, reemplazado por una claridad fría. Se acercó a la mesa, tomó el sobre. El temblor en sus manos se había detenido. Con la uña del pulgar, rasgó la solapa. El sonido del papel al romperse fue, de hecho, el sonido más liberador que jamás había oído. Sacó las hojas de adentro. Eran 3 páginas, llenas de términos técnicos, gráficos y números. Sus ojos, acostumbrados a descifrar los patrones complejos de un encaje, buscaron la conclusión, la frase que importaba. Y entonces la encontró. Al final de la segunda página, en negrita. Conclusión. El análisis de los marcadores genéticos comparados entre el individuo A, supuesto abuelo paterno, muestra de cabello, y el individuo C, supuesto nieto, muestra de cabello, indica una compatibilidad genética consistente con una relación de abuelidad paterna. La probabilidad de parentesco es del 99.997%. Dolores leyó la frase una vez, luego otra, y una tercera vez. Las palabras danzaban ante sus ojos, pero el significado era inequívoco, sólido como una roca. 99.997%. Una certeza casi absoluta. Ramón era el padre de Silvana. Ella no estaba loca. No gritó. No sonrió. La reacción que vino fue un sollozo profundo, gutural, que pareció emerger de las profundidades de su alma, trayendo consigo 15 años de dolor, humillación y soledad reprimidas. Las lágrimas, que había contenido durante tanto tiempo, finalmente llegaron. No eran lágrimas de tristeza por la traición de Ramón, no eran lágrimas de rabia por la negación de los hijos, eran lágrimas de puro y abrumador alivio. Se sentó en la silla, con el informe en sus manos,
Y lloró como no lloraba desde la infancia. Lloró por la joven esposa que fingía no ver. Lloró por la madre que fue desacreditada. Lloró por la mujer que dudó de su propia mente. Lloró por Silvana, que creció sin padre. Lloró por Mateo, que creció sin abuelo. Y, finalmente, lloró por sí misma, por la mujer que, contra todo y contra todos, se aferró a su verdad y ahora la tenía, impresa en blanco y negro, en sus manos. Cuando las lágrimas finalmente cesaron, un sentimiento de paz la invadió. Era como si un peso enorme, que ni siquiera sabía que cargaba, hubiera sido retirado de sus hombros. Se sentía ligera, vacía, pero de una buena manera, limpia. Su primer pensamiento fue llamar a Silvana. Fue hasta el teléfono en la sala, con el informe aún en la mano, y marcó el número de la escuela. Cuando Silvana respondió, con la voz ansiosa, Dolores no pudo decir nada por un momento. «¿Señora Dolores?» ¿Lo recibió? «Sí», logró decir Dolores, con la voz ronca por el llanto. Hubo una pausa tensa. «¿Y bien?» Dolores respiró hondo. «Es positivo, mija. 99,9%. Él era tu padre». El sonido que vino del otro lado de la línea fue una mezcla de sollozo y risa. Un sonido de liberación. Se quedaron en silencio por un tiempo, compartiendo aquel momento catártico a través del hilo telefónico. Dos mujeres cuyas vidas habían sido redefinidas por una hoja de papel. «¿Qué va a hacer ahora?», preguntó Silvana, con la voz aún entrecortada. Dolores miró el informe en sus manos. El papel ahora parecía un arma que podría usar para vengarse, para humillar a aquellos que la humillaron. Pero en ese momento se dio cuenta de que no quería venganza, quería reconocimiento, quería que ellos supieran, quería que la miraran a los ojos y admitieran que tenía razón. «Voy a llamar a mis hijos», dijo, con la voz ahora firme, la voz de una mujer que ya no tenía nada que temer. «Voy a hacer un café y vamos a tener una conversación». Dolores llamó a cada uno de sus hijos. Su voz al teléfono era tranquila, casi neutra, lo que, por sí solo, los dejó aprensivos. Acostumbrados a su madre callada y resignada, aquella nueva firmeza era desconcertante. «Pedro», le dijo a su hijo mayor, «necesito que vengas a mi casa esta noche, a las 7. Es importante». No era una invitación, era una orden. Pedro, sorprendido, intentó argumentar sobre el trabajo, una reunión, pero la respuesta de ella fue corta. «Cancélala. Estate aquí». A Lucía le dijo lo mismo. «Mija, ven a casa esta noche, sola. Deja a los niños con tu marido». Lucía, sintiendo la urgencia en la voz de su madre, aceptó de inmediato, la preocupación evidente en su tono. «¿Pasó algo, mamá? ¿Está bien?» «Estoy estupendamente», respondió Dolores, y por primera vez en mucho tiempo. Era verdad. La llamada a Emilio fue la más difícil. Él estaba en la Ciudad de México. «Emilio, toma el primer autobús a San Miguel. Te necesito aquí mañana por la mañana». «¿Mañana? Mamá, no puedo, tengo un proyecto», comenzó a protestar. «Emilio», lo interrumpió, con la voz cortante, «no te lo estoy pidiendo. Es el asunto más importante de nuestra familia. Si todavía te consideras parte de ella, estarás aquí». Y colgó. La tarde pasó en un frenesí de actividad tranquila y enfocada. Dolores limpió la casa, no porque estuviera sucia, sino porque necesitaba el ritual. Hizo café, el aroma fuerte llenando el aire. Horneó galletas de mantequilla, las favoritas de sus hijos cuando eran niños. Preparó la sala de estar como si fuera a recibir a invitados de honor, pero en lugar de flores, colocó el sobre de papel estraza sobre la mesita de centro. El informe estaba dentro. Era la pieza central de aquella reunión. A las 7 en punto, Pedro y Lucía llegaron juntos. Sus rostros mostraban una mezcla de curiosidad y preocupación. Encontraron a su madre sentada en su sillón favorito, con las manos cruzadas en el regazo y la postura erguida. «Mamá, nos asustó. ¿Qué pasó?», preguntó Lucía, corriendo a abrazarla. Dolores aceptó el abrazo, pero no lo devolvió con la misma intensidad de siempre. «Siéntense», dijo, señalando el sofá. «Vamos a esperar a su hermano». Esperaron en silencio durante casi 10 minutos. La tensión en la sala era espesa. Pedro miraba el reloj impaciente. Lucía se retorcía las manos. Dolores permanecía inmóvil, serena. Cuando Emilio llegó, a la mañana siguiente, la escena se repitió. Entró, pareciendo cansado del viaje e irritado por la convocatoria, pero su sarcasmo murió al ver la expresión en el rostro de su madre y de sus hermanos.
Cuando los tres estuvieron finalmente reunidos, sentados en el sofá frente a ella, Dolores los miró, uno por uno. Miró a Pedro, el hijo que valoraba la reputación por encima de la verdad. Miró a Lucía, la hija que vivía en un mundo de cuentos de hadas, y miró a Emilio, el hijo que la despreciaba por su supuesta debilidad. «Los he llamado aquí», comenzó, con la voz clara y sin temblores, «para terminar una conversación que empezamos hace 15 años». Los tres hijos se miraron entre sí, confundidos. ¿15 años? La mención de la fecha hizo que un recuerdo incómodo saliera a la superficie, pero no podían identificar qué era. «Hace 15 años», continuó Dolores, «una joven llamada Silvana Rojas vino a esta casa. Me dijo que su padre, mi marido y el padre de ustedes, era también el padre de ella. Se lo conté, y ustedes...» Hizo una pausa, dejando que el peso del silencio llenara la sala. «Ustedes me llamaron loca». El color desapareció del rostro de Lucía. Pedro desvió la mirada, repentinamente interesado en un hilo suelto de la alfombra. Emilio frunció el ceño, la arrogancia dando paso a una defensiva incómoda. «Mamá, no volvamos a eso», dijo Pedro con voz cansada. «Papá se fue. Déjalo descansar en paz». «Oh, él va a descansar», dijo Dolores con un toque de ironía. «Pero la verdad no descansa nunca». Se inclinó hacia adelante y tomó el sobre de papel estraza de la mesita. El gesto fue lento, deliberado. Los ojos de sus tres hijos estaban fijos en el sobre. Su padre, en su testamento, se aseguró de registrar para la posteridad que mi mente no era de fiar, dijo, con la voz todavía tranquila, pero con una corriente de acero por debajo. Me humilló en vida e intentó humillarme después de la muerte, y ustedes, mis hijos, fueron cómplices. Eligieron su mentira cómoda en lugar de la verdad dolorosa de su madre. Me abandonaron cuando más necesitaba que me creyeran. Cada palabra era una acusación, precisa y afilada. Lucía comenzó a llorar en voz baja. «¿Qué es eso, mamá? ¿Qué hay en ese sobre?», preguntó Emilio con la voz tensa. Dolores no respondió. Simplemente abrió el sobre, sacó las 3 páginas del informe y se las extendió a Pedro, el mayor, el más escéptico. «Lee», ordenó. «Lee en voz alta, para que todos puedan oír». Pedro dudó, pero la mirada de su madre no permitía negativas. Tomó los papeles. Sus ojos recorrieron la primera página, llena de jerga científica. Frunció el ceño, impaciente. Entonces, sus ojos encontraron la conclusión. En negrita. Se detuvo. La sangre pareció drenarse de su rostro. Leyó la frase para sí mismo, los labios moviéndose silenciosamente. Luego, levantó la vista y miró a su madre. La expresión en su rostro era de shock absoluto, de completa y total incredulidad. «Lee», repitió Dolores, con voz implacable. Con la voz temblorosa, casi inaudible, Pedro leyó la conclusión. La probabilidad de parentesco es del 99.997%. Cuando las palabras de Pedro murieron en el aire, un silencio cayó sobre la sala. No era un silencio pacífico, era un silencio pesado, denso, lleno de cosas no dichas, de culpas y arrepentimientos. Era un silencio que gritaba. Lucía dejó de llorar. Su rostro estaba pálido, los ojos desorbitados, fijos en la nada. La imagen idealizada de su padre, el héroe de su infancia, se estaba haciendo añicos y no sabía cómo lidiar con los escombros. El dolor de la traición de su padre se mezclaba con una oleada abrumadora de culpa por la forma en que había tratado a su madre. Emilio, el cínico, el que siempre se creyó más inteligente, simplemente bajó la cabeza, tomó el informe de las manos temblorosas de Pedro y lo leyó, como si necesitara ver con sus propios ojos para creer. Cada palabra era una confirmación no solo de la historia de su madre, sino de su propia crueldad. Inventar esas historias. Irrespetuoso. Ridículo. Sus propias palabras volvían para atormentarlo. La vergüenza era un sabor amargo en su boca. Dolores observaba a sus hijos, uno por uno. No había triunfo en su mirada. No había un «se los dije». Solo había una tristeza profunda y cansada. La victoria tenía un sabor amargo. Para demostrar su cordura, tuvo que destruir la paz mental de sus hijos, romper la imagen del padre que amaban. «¿Por qué?», susurró Lucía, la pregunta dirigida a nadie en particular. «¿Por qué mintió? ¿Por qué no me creyeron?». La segunda pregunta fue para sus hermanos, pero sonó más como una acusación a sí misma. Nadie respondió. No había respuesta que pudiera arreglar lo que estaba roto. Pedro, el pragmático, fue el primero en recomponerse.
al menos externamente. Se levantó y caminó hacia la ventana, de espaldas a la familia. Existe una mujer, una hermana, en algún lugar, dijo con la voz ronca. La realidad de la situación comenzaba a asentarse. Sí, dijo Dolores tranquilamente. Se llama Silvana y tiene un hijo. Mi nieto. Se llama Mateo. La mención de un nieto, un sobrino, fue otro golpe. La mentira de Ramón no solo había creado una hija secreta, los había privado a todos de una parte entera de su familia. El silencio volvió, aún más pesado. Dolores dejó que se instalara. Dejó que absorbieran la enormidad de la verdad, la profundidad de su error. No había necesidad de más palabras. El informe sobre la mesa y 15 años de injusticia hablaban por sí solos. La reacción de cada hijo, cuando finalmente lograron procesar el shock inicial, fue un reflejo de sus personalidades. Lucía se derrumbó. Se arrodilló en el suelo frente al sillón de Dolores, tomó las manos de su madre y lloró convulsivamente. «Perdóname, mamá, perdóname. Fui tan ciega, tan horrible contigo. Perdóname, por favor». Eran los sollozos de una hija que se daba cuenta, demasiado tarde, de la profundidad de su falta. Dolores, por primera vez esa noche, mostró emoción. Acarició el cabello de Lucía, un gesto de consuelo, pero su rostro permaneció grave. Pedro se giró desde la ventana. Sus ojos estaban rojos. Se acercó a su madre, pero no se arrodilló. Simplemente se quedó de pie, con el rostro contorsionado por el remordimiento. «Mamá, yo no tengo palabras. Actué como un tonto arrogante. Estaba tan preocupado por las apariencias, por la reputación, que no vi la verdad frente a mí. Lo siento mucho. Te fallé». Su disculpa era formal, contenida, como él. Emilio permaneció sentado, con la cabeza entre las manos. Cuando finalmente levantó el rostro, las lágrimas corrían silenciosamente. No podía mirar a su madre. «Fui el peor de todos», dijo con la voz entrecortada. «Te llamé loca, te humillé. Usé las palabras más crueles, porque no quería creer que el viejo pudiera tener una vida secreta. Estaba equivocado, en todo, y no sé si algún día podrás perdonarme». Dolores escuchó las 3 disculpas. Eran sinceras, nacidas de un dolor y una vergüenza genuinos. Una parte de ella quería abrazarlos, decir que todo estaba bien, que el pasado quedaría atrás. Pero no todo estaba bien. 15 años no podían borrarse con unas pocas palabras y lágrimas. «Los perdono», dijo, con la voz baja, pero clara, y los perdonaba. Como madre, no podía no perdonar. Pero el perdón no borra lo que pasó. La confianza que tenía en ustedes, la certeza de que mis hijos estarían a mi lado, eso se rompió. Y no sé si algo así puede arreglarse. Se levantó, una señal de que la reunión había terminado. «Ahora, necesito que se vayan. Necesito estar sola». La miraron, sorprendidos. Esperaban lágrimas, recriminaciones, tal vez incluso un abrazo de reconciliación. No esperaban aquella despedida tranquila y distante. Salieron de su casa esa noche como 3 extraños, la hermandad entre ellos sacudida, la relación con su madre irrevocablemente alterada. La verdad los había liberado de la mentira, pero los había aprisionado en una nueva realidad, una realidad de culpa y distancia. En los meses que siguieron, Dolores comenzó a construir una nueva vida sobre las ruinas de la antigua. La casa, antes un lugar de recuerdos dolorosos, se convirtió en su santuario de paz. Continuó cosiendo, pero ya no por necesidad. Cosía por placer, por arte. Sus hijos intentaron reaproximarse. Llamaban todos los días, traían regalos, ofrecían ayuda. Dolores los recibía con educación, pero mantenía una distancia emocional. Las conversaciones eran superficiales, centradas en el tiempo, la salud, los nietos, el elefante en la habitación, la traición de ellos. Nunca más se mencionó, pero su presencia era constante. Se habían convertido en una familia de extraños educados. La verdadera familia de Dolores se estaba formando en otro lugar. 2 semanas después de la revelación, tomó un autobús y fue al pueblo donde vivía Silvana. No avisó, simplemente apareció en la puerta de la pequeña casa al lado de la escuela. Cuando Silvana abrió la puerta y la vio, se quedó sin palabras. Y entonces, una sonrisa amplia y luminosa se dibujó en su rostro. Ese día, Dolores conoció a su otro nieto, Mateo, un niño de 10 años, con los mismos ojos expresivos de su madre y de su abuelo. Al principio era tímido, pero curioso.
Dolores le regaló un libro de cuentos ilustrados y pasó el resto de la tarde sentado a su lado, mostrándole sus dibujos. Dolores pasó una semana con ellos. Durmió en la pequeña habitación de invitados. Comió la comida sencilla y sabrosa de Silvana. Escuchó las historias de la escuela. Ayudó a Mateo con la tarea. Fue una semana de una normalidad y un afecto que no sentía desde hacía años. No había tensión. No había secretos. Solo aceptación. Silvana la llamaba Doña Dolores, pero había un cariño en su voz que iba más allá del respeto. Mateo, al tercer día, comenzó a llamarla abuela. La palabra, que había oído tantas veces de sus otros nietos, sonó completamente nueva y llena de significado viniendo de la boca de aquel niño. Aquella visita fue la primera de muchas. Poco a poco, Silvana y Mateo se convirtieron en el centro de la vida de Dolores. La visitaban en San Miguel en los días festivos. La casa, antes silenciosa, se llenaba con la risa de Mateo. Silvana ayudaba a Dolores en el jardín. Cocinaban juntas, intercambiando recetas y confidencias. Eran una familia extraña, forjada por la mentira de un hombre, pero unida por un lazo de respeto y amor mutuos que era más fuerte que la sangre. Un día, mientras cosía en el porche y observaba a Silvana y Mateo cuidando las flores, Silvana se acercó. «Sabe», dijo, «a veces la llamo mamá en mis pensamientos». Dolores sonrió, una sonrisa genuina y serena. «Puedes llamarme así en voz alta, si quieres, mija». A sus 73 años, Dolores sentía que finalmente estaba viviendo su verdad. El dolor del pasado no había desaparecido por completo, pero se había transformado en sabiduría. Miraba su vida no con amargura, sino con la comprensión de que las mayores pruebas pueden llevar a las bendiciones más inesperadas. Inspirada por la lucha de Silvana como madre soltera y maestra, y recordando a las muchas mujeres que había conocido a lo largo de la vida, atrapadas en matrimonios infelices o dificultades económicas, Dolores tuvo una idea. Decidió transformar su taller, el escenario de tantas horas de soledad, en algo nuevo. Con la ayuda de Silvana, lo reformó. Compró otras 2 máquinas de coser de segunda mano, colocó mesas de trabajo más grandes y llenó las estanterías con telas de colores donadas por comerciantes locales, que la respetaban más que nunca. Reabrió el Taller García, pero ya no como un negocio, sino como un espacio comunitario. 2 veces por semana, daba clases de costura gratuitas a las mujeres del barrio. Les enseñaba no solo a pegar un botón o a hacer un dobladillo, sino a crear su propia ropa, a arreglar, a transformar. Les enseñaba una habilidad que podría darles independencia económica y, lo más importante, confianza. El taller, antes silencioso, ahora se llenaba de conversaciones, risas y el zumbido sincronizado de varias máquinas de coser. Mujeres jóvenes y mayores se reunían allí, compartiendo no solo hilos y agujas, sino también sus historias, sus problemas y sus sueños. Dolores, sentada en el centro de todo, no era solo la maestra, era la matriarca, la consejera, la que escuchaba. La mujer que había sido silenciada durante tanto tiempo, ahora había creado un espacio donde todas las voces podían ser escuchadas. Sus hijos, Pedro, Lucía y Emilio, observaban esta transformación a distancia. Veían la nueva vida de su madre, la felicidad que encontró con Silvana y Mateo, y el respeto que se ganó en la comunidad. Nunca fueron presentados formalmente a Silvana. Dolores no se lo impidió, pero tampoco forzó el encuentro. Entendía que algunas heridas necesitan más tiempo para cicatrizar. Tal vez algún día se convertirían en una familia completa, tal vez no. Dolores estaba en paz con cualquiera de los desenlaces. Había encontrado su propósito, no en ser esposa o madre en el sentido tradicional, sino en ser una fuerza de unión y empoderamiento para otras mujeres. El taller era su legado. Cada prenda arreglada, cada mujer que salía de allí con la cabeza más alta, era una prueba de que su vida, a pesar de todos los dolores, había sido una vida de inmenso valor. Una tarde soleada, Dolores estaba sentada en su sillón en el patio, observando a Mateo, ahora un adolescente, tratando de arreglar la cerca del jardín. Silvana salió de la cocina con una jarra de limonada fresca. Se sentó junto a Dolores, y las dos se quedaron en silencio por un momento, simplemente disfrutando de la escena. «Tiene la maña de su padre para arreglar cosas», dijo Dolores, con una pequeña sonrisa. Era la primera vez que se refería a Ramón como el padre de Silvana,
y no como mi marido. El cambio fue sutil, pero significativo. También tiene tu terquedad, respondió Silvana riendo. La relación de ellas había florecido en algo hermoso y fuerte. Dolores le había enseñado a Silvana a coser, y Silvana le había enseñado a Dolores a usar un smartphone para poder ver fotos de Mateo cuando estaba lejos. Habían llenado los vacíos la una de la otra de maneras que nunca podrían haber imaginado. Esa tarde, el cartero pasó y entregó una carta. Era de Emilio. Dolores la abrió y la leyó. Contaba que estaba yendo a terapia para lidiar con la culpa y la forma en que había tratado a su madre. Decía que, si algún día ella y Silvana lo permitían, le gustaría conocerla, y a su sobrino. No pedía perdón de nuevo. Simplemente expresaba el deseo de, quizás, algún día, merecerlo. Dolores dobló la carta y la guardó. Era un comienzo, un hilo suelto que, con paciencia, tal vez podría ser cosido de nuevo en la tela de la familia. Miró sus manos. Las mismas manos que temblaron al sostener el sobre del ADN, ahora estaban tranquilas. Eran manos que habían trabajado, sufrido, luchado y finalmente construido. Habían deshecho la costura de una vida de mentiras y con los hilos de la verdad habían tejido algo nuevo, más fuerte y mucho más hermoso. La verdad la había liberado. Sí, pero no de la manera que esperaba. No le devolvió la familia que creía tener, pero le dio la familia que necesitaba y le enseñó la lección más importante de todas. A veces, es necesario que el mundo te llame loca para encontrar finalmente tu propia cordura. Y si algún día la duda llama a tu puerta, recuerda a la costurera de San Miguel de Allende. Recuerda que la verdad, como una buena costura, puede incluso deshacerse, pero los agujeros que deja en la tela de la historia permanecen para siempre, testificando lo que un día estuvo allí. La historia de Dolores nos recuerda que la verdad, por más dolorosa que sea, es el único hilo capaz de coser una vida auténtica. Cada uno de nosotros carga con nuestras propias batallas silenciosas, nuestras propias búsquedas de validación. Si esta travesía de resiliencia y redescubrimiento ha tocado tu corazón, por favor, demuestra tu apoyo. Deja un me gusta para que sepamos que historias como esta importan. Comenta abajo lo que sentiste, pues tus palabras crean una comunidad en torno a estas narrativas. Y, lo más importante, suscríbete al canal para continuar explorando con nosotros los complejos y fascinantes tapices de la experiencia humana. Tu suscripción es el hilo que nos ayuda a tejer la próxima historia.